dibujo anatómico. Hoy lo que vamos a ver son hacer manos y pies, que son bastante complejos. O sea, realmente de las partes del cuerpo, a pesar de que son solo una parte del todo, son muy complejas de hacer. De hecho, existe como un mito entre artistas que es como el terror, básicamente. Yo es algo que disfruto mucho, pero que realmente me ha costado mucho dominar y es bastante complejo. Pero es algo que realmente disfruto. Entonces, lo mismo que en todo, es importante entender las estructuras. Para todo hay que entender la estructura, no solo las formas generales. Y la mano tiene una estructura que sí es un poco compleja. O sea, dibujar de pronto una mano puede resultar más complejo que hacer todo un cuerpo. Porque si hago todo un cuerpo y hago la mano de pronto no, con no tanto detalle, puede como pasar. Pero hacer una mano, depende de la posición y que quede bien, es complicado. Entonces, lo mismo. Bueno, en este caso nos basamos en la estructura ósea, lo mismo que en los otros. Eh, la mano tiene, los dedos tienen, perdón, 3 falanges. Menos el pulgar, pues el pulgar también tiene 3, pero la que sobresale aquí son solo 2, entonces yo cuento como si fueran solo 2, que son estas dos, 3, 3, 3, 3. Normal. Los dedos es como si fueran también como una especie de cadenita, 1, 2 y 3. Entonces lo mismo, primero hay que como entender más o menos los dedos por separado. Y ya hablando de la mano total, hay que tener en cuenta los largores, porque también pasa mucho que uno tiende de pronto a hacerlos igual de largos. Y claramente no son así, depende también como las manos, pero normalmente tenemos eh, el índice, que tiene como una altura media, el corazón, que es mucho más largo, anular, que estos dos, depende de la mano, suelen ser igual de largos o este de pronto es un poquito más, pero yo los suelo hacer igual de largos. Por ejemplo, cada uno mide sus manos, pero en mi caso sí son igual de largos, pero eso sí depende. Y pues el meñique que es más chiquito. Entonces, normalmente, como uno encuentra las divisiones de las manos, es dividido como en dos cajitas. Es similar como en proporción también como hacer la cara. Aquí contemplamos el torso de la mano, todo este pedazo, y a esta altura están los dedos. Y es como si todas hicieran un arquito. Entonces, dedo de medio, dedo de en medio, anular que es más corto, meñique que es más corto, este que es un poquito más largo, y ya aquí saldría el pulgar. Entonces, más o menos, este dedo tendría la medida total de toda esta parte. Y ya hablando del cuerpo como tal, normalmente también. Otra medida que se usa muy estandarizada es que la mano es del tamaño de la cara. Justamente, entonces, si yo pongo mi mano, es más o menos del tamaño de la cara. Entonces, si tengo un cuerpo completo y quiero hacerle la mano, puedo guiarme de si ya tengo la cabeza o la cara para hacerla más o menos de la misma medida. Entonces, eso como en cuestión de medidas. Y también hablo de una mano en una posición como muy, como abierta, que sería muy rígido, porque si hablamos de poses, de objetos, de un montón de cosas, las manos pues tienen 8000 poses y es ahí donde se complica la cosa. Y lo mismo, digamos, bueno, ya hablando un poco de cómo se conecta con el brazo. Entonces, el antebrazo en sí tiene 2 huesos y a medida que nosotros giramos nuestra mano, se mueven. Y ahí también entra este huesito que yo les decía que uno se marca. Y también depende de la posición de la mano, quizás a uno se le marcan acá los tendones. Entonces también es tener eso en cuenta. Entonces la posición de la mano a veces también determina ciertas cosas de cómo hacemos el brazo. Una cosa es que yo tenga la mano así o que yo lo tengo así, porque así me va a girar todo el brazo y así me lo tiene de frente. Entonces pues depende de la posición, pero son cosas como a tener en cuenta. Entonces aquí es lo mismo, de frente y de atrás, como en una posición eh, como muy, inclusive artificial. O sea, esto ya hablando de estudiar posiciones, pues es muy real, porque quién tiene la mano así todo el tiempo, nadie, pero no sirve para entenderla. Entonces lo mismo.
divido en 2 cajitas o en tener o si uno ya ojo tiene más o menos la medida, no es tan necesario. Aquí iría el torso y aquí irían los dedos. Entonces, supongamos que la estoy haciendo por la parte de arriba. Tengo la parte de arriba y tengo la palma y la parte de arriba. O sea, la parte de arriba que tiene, bueno, en este mismo caso, ¿no? Dedo en medio más largo. Aquí iría el anular, el meñique, que es más cortito, y el índice. Listo. Y aquí sale el pulgar, que normalmente termina más o menos en la abajito de la primera falange del índice. Entonces termina más o menos por acá. Y también depende qué tan abierto ya tenga el pulgar. Si está más acá, pues va a quedar un poquito más abajo. Y ya aquí entra la muñeca o lo que sea. Y aquí es donde también entra otro rasgo importante que son los nudillos. De los nudillos bajan los tendones, es por eso que a veces nosotros tenemos aquí como un huequito. Entonces también depende la posición y es ahí donde hay que tener muy en cuenta. Si yo tengo la mano en tensión, como de pronto agarrando algo pesado o la mano como muy de pronto rígida, se me va a marcar mucho más. Entonces es como si tuviéramos acá los cuatro nudillos y aquí bajan los tendones. Y eso aquí se tiende a marcar un poquito. Igual depende también como si la mano de pronto es un poco más gordita, no se marque tanto, pero normalmente sí, porque aquí también tenemos cada nudillo, estos y estos son el puro hueso. Y en general los dedos se componen mucho desde la estructura ósea, músculos pues claramente tienen, pero se basan muchísimo como en la estructura ósea. Esto aquí tiene los huesos por fuera, huesos por fuera, huesos por fuera. También por eso yo doy un puño, con esta parte, uno va a golpear duro porque es el hueso y dos, me va a doler mucho por lo mismo que es el hueso. Entonces, es tener eso muy en cuenta. En cuestión de músculos, los dedos en sí no tienen tanto como de llenar. Es el hueso y de pronto un poquito para estructurarlo mejor. Donde sí tiene más es en la parte del torso. Pero los dedos sí siguen casi que la estructura ósea. Y son literalmente muy huesudos. O gente que tiene los dedos muy delgaditos. Los dedos son literalmente casi que los huesos con una capita ligerita de músculo y ya. Entonces eso se piensa mucho desde la estructura ósea. Y tenemos el segundo caso que es la palma. Entonces, bueno, aquí lo voy a hacer un poquito acostada, por ejemplo. Lo mismo. Anular, perdón, no, corazón, anular, meñique, índice y pulgar. No se va a hacerla un poquito volteada. En este caso, también hay que tener en cuenta, las manos también es una parte del cuerpo que tiene muchas arrugas y siento yo que son muy elementales. Aquí se me había olvidado. Si se fijan, por el frente, justamente en cada nudillo, como la piel, para que yo doble, aquí sobra, de algún modo, aquí me sobra piel y esa piel es para que yo pueda, si la piel fuera totalmente tensada en todo el dedo, yo no podría doblar el dedo. Entonces, en estos nudillos, uno le hace pues los pliegues del dedo. Obvio si hablamos de un dibujo como de pronto que tiende, que quiere ser como realista. Igual hay tipos de manos, si han visto, no sé si manos de anime o cartoon o algo así que son como muy simplificadas, pero hablando como de la anatomía, todos tenemos como estas arruguitas en los dedos. Entonces como desde cada doble de falange tengo arrugas, entonces eso es importante. Bueno, aquí en este boceto súper rayado no lo voy a poner, pero eso es algo a tener en cuenta. Y por este lado lo mismo. Entonces, tenemos primero, acá tenemos una y en cada falange tenemos una arruguita también. Bueno, de pronto yo se las estoy diciendo muy marcadas. Si ya hiciéramos un dibujo con más detalle y de pronto con lápiz o algo,
Irían un poquito más tenues que las líneas de por fuera, pero pues es para explicar mejor y porque aquí la herramienta pues me genera una línea muy, como que le puedo hacer la misma línea a todo. Y las del dorso de la mano, que siento yo que cuando yo tengo la mano desde este plano, le da mucha naturalidad, que es justamente las arruguitas. Que yo le hago tres, o sea, una mano puede tener muchas, pero yo le hago principalmente estas tres. Y ya con eso coge muchísimo cuerpo a que si yo la dejo completamente plana. Igual el largor de estas manos depende de cada persona, como que también yo se las hago muy generales. Si yo tengo una mano en cualquier posición donde se está viendo este costado, no sé, supongamos que tengo una mano, no sé, haciendo esto. Entonces está, no sé, así, supongamos. Bueno, aquí lo estoy haciendo muy cielo maldita sea. También se lo voy a marcar acá y acá. Entonces, como estoy viendo esto, marco estas arruguitas. Que con tener la mano más básica, más genérica y hacerle esto, ya coge mucha más naturalidad y mucho cuerpo. Antes, cuando no le sabía hacer bien, también hacía eso, como que de pronto no la sabía hacer bien y también le hacía como estas arrugas y ya mejoraba un montón. Seguían estando mal anatómicamente, pero mejoraban bastante. Entonces sería eso, tener en cuenta como cosas que de pronto no son tan estructurales, sino más de detalles muy mínimos, como hacerle pequeñas arruguitas o líneas. Y ya con eso, aunque de pronto no te quede tan bien, igual y se percibe como que está mejor hecha. Eso también sería como un consejo. Y hay ciertos detalles en general en el dibujo que tú dices, de pronto mi dibujo no está bien, pero le hice este par de detalles que igual y hacen que mi dibujo pase de ser un 5 a un 7. Como que sigue estando mal, pero le da cierta mejoría. Entonces, por ejemplo, para mí hacerle como estos pliegues puede que esté estructuralmente mal, pero eso le suma muchísimo. Bueno, aquí ya tenemos, por ejemplo, una posición más que se puede usar más. Por ejemplo, esta posición de la mano. ¿Cuándo tenemos uno? ¿Cuándo tiene uno la mano así? Como en ningún momento. Cuando saludo, pronto cuando la tengo puesta en algún lugar. Pero es una posición muy extraña en la vida real, si pensamos. Aquí tenemos una mano en reposo, una mano colgando del cuerpo, normal, por ejemplo. Entonces, en este caso, uno normalmente, si yo tengo la mano en reposo, la tengo en caída, así. Por ejemplo, yo no tengo la mano todo el tiempo así. Uno la tiene normalmente así, como en caída, y aquí lo mismo. Entonces, es pensar la mano un poco como un circulito también, como una copita. Entonces, en este caso, tenemos el pulgar un poquito metido y los dedos un poquito encogiditos, que sería una mano en un reposo normal. En este caso, ¿qué pasa? Aquí es donde ya hay que tener en cuenta los músculos y no solo los huesos. El pulgar se mueve en función de este músculo. Es como si la mano estuviera dividida entre, aquí tenemos el pulgar, que mueve todo este músculo, toda esta almohadilla de acá. Y bueno, aquí ya tenemos los 4 dedos. Entonces, a medida que mi pulgar se mueva de pronto más hacia adentro, aquí se genera un volumen. Entonces, si yo hago, por ejemplo, cierro acá y esta vez de este ángulo, aquí me va a generar un volumen. Y este es el caso también, si se fijan, como en esta posición tenemos el pulgar un poquito más metido, se me genera este volumen. Entonces es lo mismo. Divido en dos, acá y acá. Pero como los dedos están un poquito encogidos, reduzco un poquito el tamaño. Y hago los deditos un poquito flexionados. Entonces aquí es donde ya hay que tener en cuenta la perspectiva del escorzo. Entonces voy a tener en cuenta voy a usar esta referencia de acá. Si yo tengo un dedo, entonces este es mi dedo. Voy a usar en este caso el meñique. Ese va a ser mi ejemplo. Entonces yo tengo el meñique de ejemplo, ¿no? Entonces, falange 1, falange 2, falange 3. La que está más cerca a nosotros es la de arriba, esta. Luego va esta, luego va esta. Entonces, como tiene el dedo un poquito flexionado y esta perspectiva, primero voy a hacer esta y luego esta. Entonces, me va a dar la idea de que el dedo está flexionado hacia mí,
porque, como ya lo he dicho, y creo que es una ley general de la perspectiva, lo que está más cerca a mí se ve más grande y lo que está más cerca a mí tapa lo que está detrás. Si esta falange, que es la tercera, que es la última, está más cerca a mí, porque tengo el dedo doblado hacia acá, primero va a tapar, entonces se hace un poquito sobrepuesta. Y dos, también se hace un poquito más grande. Si se fijan, se ve un poquito cabezón. Y eso aplica para todos, por ejemplo, en este ejemplo en particular. Entonces, supongamos que tuviera el dedo más flexionado todavía. Lo mismo. Una, dos y tres. Entonces, esta va acá y cada vez la voy haciendo como más metida. Pero respetando que si esta está más cerca, la hago más tapada y justamente el doblez. Entonces, todos los dedos funcionan en función de tres, como de tres eslabones, que bueno, vienen siendo claramente las falanges. Entonces, por ejemplo, en ese caso, también tener muy en cuenta el pulgar, que es justo, o sea, técnicamente el pulgar también tiene tres falanges, como lo vimos en la figura anatómica, aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay tres. Aunque como el que está por fuera son solo dos, yo solo lo cuento como dos. Pero lo que sí pasa es que toda esta almohadilla se mueve en función del pulgar. Entonces, supongamos que yo eh, digo, no sé, estoy de pronto agarrando algo, así. Entonces, si yo meto el pulgar, toda esta almohadilla se me viene para adentro. Y lo mismo, si yo de pronto muevo el pulgar para atrás, toda la almohadilla se aplana. Entonces, es tener en cuenta también. Es que es justamente como la mano está dividida en tantas partes, por eso es muy complicado. O sea, bueno, yo ya más o menos le sé, pero igual me ha resultado muy, muy complicado. Entonces, dividir prácticamente, seccionar la mano como en 5 por 3, como en 15 falanges y el torso y la perspectiva. Entonces, por eso resulta muy complejo, porque es algo que tiene muchas partes. Es como cuando les decía que de pronto el tren superior es más difícil que el inferior, porque tiene muchas partes y muchos músculos. El inferior, como son partes muy grandes, mi pierna, mi fémur es solo hacer un pedazo y mi pantorrilla el otro y los pies y ya. Arriba tiene más partes y ya en la mano en particularmente tiene muchísimas partes que se mueven justamente de muchas formas muy complejas. Y bueno, en este caso creo que no hay posiciones tan raras. Por ejemplo, aquí lo mismo. Marcamos los nudillos. Por ejemplo, esta es la misma mano, pero de diferentes ángulos, entonces es lo mismo. Pero en este caso la tenemos, pero desde esta cara. Entonces, en esta cara no hay que marcar tantas cosas, es no tener en cuenta los dedos. Las uñas también son importantes. Y de pronto aquí los tendones o las venas también. Por ejemplo, en este caso tiene bastante marcadas las venas, pero también depende del caso. Hay gente que tiene muy marcadas las venas, gente que no. También depende la posición en la que esté. Porque hay posiciones, justamente, no sé si les pasa que de pronto cargan algo muy pesado y luego justamente el esfuerzo tiene todas marcadas las venas, entonces también depende mucho. Puedo yo hacer una posición donde alguien está justamente de pronto levantando algo, sosteniendo algo con mucha fuerza, y ahí sí es probable que le haga yo muchas más líneas de tensión a que si tuviera la mano más relajada. Aquí lo mismo, entonces como los dedos están un poquito metidos, las falanges, aquí en el caso contrario, como el anterior era así, este es así, las falanges que están más acá pues se van a ver menos, porque es, bueno, en este caso la visión que tenemos es esta, de aquí para allá. Entonces, en este caso las últimas, que son las que están eh, más lejos, porque están detrás, se van a ver menos. Entonces solo tenemos aquí una falange, aquí dos y de pronto aquí un poquito. Y lo mismo acá, una y dos. La otra no se alcanza a ver. Si por ejemplo, supongamos que los estira un poquito más, sí se de pronto alcanzarían a asomar un poquito. Y ahí sí hay que tener en cuenta si lo tiene la mano muy recogida o la tiene muy estirada. Entre más recogida la tenga, se van a ir escondiendo falanges. Si yo tengo de pronto un poquito, de pronto se asome un poquito de la última. Si la tengo más, o inclusive solo se vean las primeras. O de plano no se vea ninguna y yo tenga la mano en un puño y solo se vean los nudillos. Hay que tener en cuenta justamente, es literal como si fuera un nivel, como por niveles. Entre más cerrado, más falanges o menos falanges. Y ya en este caso no siento que haya mucha como cuestión. Por ejemplo, bueno, también un consejo, y es que yo trato el pulgar como un dedo aparte.
O sea, yo no lo trabajo en función de los otros. Es como que yo todos estos los trabajo en uno solo, como en un combo, porque pues me puedo guiar de un dedo para hacerlos todos. Entonces, si ya tengo, por ejemplo, ya sé más o menos qué altura y qué posición darle a los otros. Y como el pulgar, de hecho, funciona casi que de manera independiente y tiene su propio músculo y su propio almohadillo y su propio todo, ya luego es que le inserto y ya le doy la posición que yo quiero. A menos que depende también, si de pronto, por ejemplo, también uno suele agarrar muchas cosas de pronto entre estos dos dedos. Entonces yo agarro cosas. Solo en ese caso, pues los hago trabajar juntos porque están suponiendo levantando una servilleta atrás. Están funcionando estos dos en conjunto. Pero eso ya es cuando metemos de pronto más objetos. Entonces, porque pues también lo complicado de estudiar manos no están solo las manos, sino que normalmente si hacemos composiciones, ilustraciones ya como con varios elementos, las manos sostienen cosas. Por ejemplo, esta clase de manos y pies, pero me centré en las manos. ¿Por qué? Porque los pies no tienen mucha injerencia en realidad. Uno, normalmente las imágenes que vemos, la gente tiene zapatos. Igual, pues lo voy a explicar, ¿no? Pero las manos, uno, son más visibles todo el tiempo. Yo saludo, yo cojo cosas, yo recojo, yo levanto, yo hablo. Uno está para expresarse, las mueve un montón. Y dos, porque interactúan con muchos elementos. No es solo pensarme en mi mano por sí sola, lo que hace o deja de hacer, sino si yo tuviera una cena hablando por teléfono, entonces yo estoy así, tengo que pensarme cómo adecuo mi mano para decirte a ti como espectador que estoy sosteniendo este teléfono. O lo mismo, si está tomando café, si está sonándose la nariz, agarrando un cepillo, todo eso. Entonces, son elementos de por sí muy complejos y ya si añadimos un elemento extra que esté sosteniendo, que esté agarrando, se vuelve todavía más complejo porque tengo que darte la intención de sostener, de pronto si son elementos pesados, en fin, pues aquí voy a presentar algunos casos, pero ahí sí depende también del referente. Bueno, aquí es la misma mano en diferentes posiciones, pero siento que unas posiciones son más simples que otras. Por ejemplo, aquí está también dividida como este músculo y este no siento que como que quería dar esas puntualidades. Pero del resto de las medidas es tratar de hacerlas más o menos 50% acá y 50% acá. Y por aparte el pulgar. Pero aquí lo mismo. Aquí es como si aquí tuviéramos uno de otro. Por ejemplo, en este caso, de hecho es donde digo que entra un poco el largor. Hay gente con los dedos muy largos y es también una cuestión de proporción. Y también hay muchos tipos de dedos y de manos. Entonces, supongamos que tenemos esta mano. Entonces tenemos esta mano. También la otra, las falanges no son igual de largas, claramente se van haciendo más cortas. Entonces, si esta es la falange que está más cerca al nudillo, va a ser más larga que esta y, y esta va a ser la más cortita. Entonces, supongamos que tenemos aquí un dedo, ¿no? Listo, entonces ahí estoy haciendo la uña. Primero son más delgados en la punta y segundo, pues son como a medida que bajas, que llegas hasta aquí, son un poquito más gruesos. ¿A qué voy con los dedos que son flacos? Si entre más flaco eres, se te marcan más los huesos. Eso ya lo he dicho un montón de veces y creo que es un poco como lógico. Si yo tengo una mano que de pronto es muy flaca o quiero dar a entender que ese personaje tiene las manos muy delgaditas, lo que uno hace es que, bueno, por ejemplo, este caso pues funciona. Si se fijan, tiene muy sobresalidos no solo estos nudillos, sino cada uno. Entonces, uno hace de pronto aquí un poquito más grueso y aquí más delgado. Aquí un poquito más grueso y aquí más delgado. Y bueno, ya aquí como que uno termina. Y bueno, ahí sí ya uno le quiere hacer las arruguitas y tales. ¿Por qué? Porque si yo tengo menos músculo o menos carne y esto es puro hueso, estos huesos sobresalen más. O sea, el hueso jamás se me va a desgastar porque pues son sólidos, no es como el músculo siempre se me puede ir o no. Pero los huesos sí son invariables. Bueno, depende, pero normalmente lo son. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, personas que tienen unas manos como muy delgadas, de pronto muy largas, como ese tipo de manos, porque pues hay tipos de tipos, justamente se tienen más salidos estos huesos y predominan más. Lo mismo que los nudillos y de pronto estos.
y acá también. Inclusive este hueso de acá, que es más de la muñeca que de la mano, pero y así pues, si es un sujeto delgado, pues ya todo el cuerpo, que eso ya lo expliqué, pero en las manos también se ve, en las manos uno también puede pronto determinar un poco la delgadez o hasta la gordura. También yo podría hacer manos gorditas. eh, por ejemplo, pues mis manos no son particularmente delgadas, entonces, por ejemplo, no ves ese tipo de rasgos. O también si uno sube de peso, también pueden engordar las manos. Eso también son varios dependes. Y lo mismo, eh, todo obedece. Entonces, cosas a tener en cuenta uno, como este esquema. Este largo, este corto, estos dos más o menos iguales y este más corto. ¿Por qué lo digo? Porque este esquema se obedece en cualquier ángulo. ¿A qué me refiero? Si yo tengo la mano, no, ¿en dónde está? Acá está. Si yo tengo la mano en un puño, así, es lo mismo. Este sobresale más y aquí baja un poco. Y aquí lo mismo, el del medio sobresale más y aquí sube. Es casi como si hiciera esto. ¿Por qué? O sea, anatómicamente, como el del medio, o sea, me gusta mucho guiarme del medio, uno normalmente se guía por este. Como el del medio es más largo, tanto todo el dedo como cada falange que todos los demás, desde cualquier ángulo que veamos una falange se va a ver más larga. Lo mismo acá, supongamos este. Esta es más larga que las otras, entonces sigue el mismo esquema, tras, tras. Aquí lo mismo, este es más largo, sigue este esquema, tras, tras. Aquí lo mismo, aquí lo mismo. O sea, sé que puede parecer de pronto un detalle muy mínimo, pero es que a veces la gente suele hacerlo como muy esquemático. O sea, he visto gente que justamente, y de pronto yo también lo hacía, no sé si tenga por ahí libertad de eso, de pronto hacerlos todos iguales. Entonces, supongamos que yo tengo un puño y los estoy haciendo, no sé, así, todos prácticamente igual de largos. Y eso se ve como absurdo. Entonces, es justamente darle esa naturalidad y hacerlo anatómicamente correcto, porque no solo que se vea mal, es que es anatómicamente incorrecto. Justamente de pronto dividirlo así, por ejemplo. Si ven, mejora muchísimo. Entonces estoy diciéndote, este es el anular que es más largo y los otros se van haciendo más cortos. Y automáticamente me genera todo ya una mano más. Y así mismo, entonces supongamos que solo se ven estos últimos, los de las uñas. Lo mismo, el de la uña, el del medio, va a ser más largo que los otros. Exactamente igual. Este es más largo y estos son más cortos. Entonces, pues yo normalmente me guío del medio y ya de ahí voy como rotándolo. Pues ya cada quien encontrará su manera, pero es más fácil guiarse de ese. Uno, porque está en la mitad y dos, porque es el único. Por ejemplo, si me guío de estos dos, como hay dos, depende de la posición, puede ser más complejo. De este, pues me da la mitad y ya me da un largor, entonces me soluciona todo. Y de ese me guío para decir, este es más corto, este es más corto y este es todavía más corto. Entonces, como si yo tuviera la mano así. Lo mismo, este es un poquito más largo y este es más chiquito, este es más chiquito y estos dos son más o menos iguales. Y por ejemplo aquí lo mismo, este. Entonces en cualquier ángulo, por ejemplo este nudillo, el del medio suele sobresalir más. Lo mismo este y aquí se baja. Bueno, en este caso tiene este un poquito salido, pero justamente es la posición de la mano. También porque depende de la posición. Estos cuatro dedos suelen funcionar juntos, entonces en posiciones como más de pronto como pasivas quizás, estos cuatro funcionan como juntos y ya depende del caso. Entonces supongamos que yo tengo, no sé, esto. Entonces si ya, por ejemplo, hago una acción donde solo uso estos dos dedos, pues ya lo saco, estos dos, o no sé, pero normalmente los cuatro funcionan juntos. Si yo, por ejemplo, lo mismo, si yo agarro esto, así como si esto fuera, no sé, un vaso, estos cuatro funcionan juntos y bueno, ya el pulgar y todo envuelve. Entonces normalmente estos cuatro se estructuran juntos todos. Digo en posiciones como muy más estables, pero si ya hablamos de posiciones donde, no sé, una selfie yo estoy haciendo así, pues claramente tenemos dos y dos dedos. Por el meñique no se suele utilizar por sí solo. También es tener en cuenta un poco como las combinaciones.
porque hay para ciertas posiciones donde se usan, por ejemplo, si yo agarro un pocillo, normalmente, no sé cómo agarran ustedes un pocillo, yo lo agarro con estos 2 dedos, entonces, pero me voy a quitar aquí un poquito el guante. Si yo lo agarro con estos 2 dedos, agarro aquí la oreja, es donde tengo grupo de 2 dedos y grupo de 2 dedos. O lo mismo, supongamos que yo estoy, no sé, mordiéndome la uña o lo que sea. Solo saco tengo un dedo y tengo 3. Caso es que normalmente los dedos se mueven por grupos. Normalmente pues, por sí solo, de pronto el índice. O se pueden también mover de acuerdo con el pulgar, pero eso normalmente, porque esto para nosotros es una pinza, es justamente pensarnos a agarrar cosas. Entonces, o sea, agarrarme el pelo. Yo agarro estas dos cosas, agarrar esto. Es donde ya pensamos, por ejemplo, coger el lápiz. Si para coger un lápiz, yo implemento 3 dedos, yo no implemento más. Implemento estos dos como pinza y el del medio como soporte. Igual, pues cada quien agarra el esfero, pero en mi caso, y creo que normalmente la gente lo agarra así. Entonces, normalmente los dedos funcionan también por grupos, dependiendo de la acción que se quiera realizar. Pero si son como cosas de pronto grandes, también si son objetos grandes, va a funcionar como una palma de 2 entre pulgar y los otros 4. Entonces, no sirve mucho hacerlos en conjunto, o si hago cosas diferentes, hago estos 2 por un lado y estos 2 por el otro, o estos 3, o bueno, pero por sí solos no suelen funcionar, entonces sirve mucho como pensarse la acción y qué dedos yo ocupo, para qué acciones. Lo mismo si yo voy a, no sé, o sea, es que pueden haber 1000 acciones que uno puede ahí como plantear. Pero bueno, ya miramos eso. Por ejemplo, este caso, lo mismo. Aquí, por ejemplo, es una chica, bueno, se ve una mano femenina, por ejemplo, agarrando una esferita, ¿no? Como una esferita de copor. Lo mismo, ¿no? Pero la esfera es chiquita. Entonces, también depende del tamaño del objeto. Por ejemplo, es una esfera chiquita, yo perfectamente lo puedo agarrar con estos dedos. Si fuera una esfera más grande, podría literal ocupar toda la mano. O solo ocupar estos 3, ocupar solo estos 2. Pero aquí es una esfera bien chiquitita. Y lo mismo, como que si se fijan en la mayoría de imágenes utiliza prácticamente estos 2. De pronto aquí lo soporta un poquito en pero lo mismo, está agarrando un objeto y utiliza de palanca estos 2. Si se fijan para estructura, tenemos por un lado estos 2 que están ejerciendo la acción o agarrando en este caso el objeto, y por otro lado estos 2 que no están ocupando ninguna función, pero si yo quiero dibujar la mano, por ejemplo en mi caso, yo la dividiría entre aquí 2, bueno, y el meñique que debe estar por allá atrás, pero en este caso no se ve, y estos 2. Pues normalmente es agruparlos. Lo mismo aquí tenemos pulgar, que está sosteniendo la esfera, pero aquí lo está soportando un poquito en esto, digamos que esto sería un grupo. Y estos 3, y estos 2, perdón, que están funcionando juntos y cometiendo la misma acción, y estos cometen su acción por aparte. Aquí lo mismo. Pulgar, bueno, el pulgar está detrás de la esfera, pero el pulgar, el índice y estos 3 no cometen ninguna acción, pero en posición es casi la misma. Entonces tenemos un grupo y 2 grupos. Aquí lo mismo. Tenemos estos 2 que cometen la acción, que es la esfera, y estos 3 que no hacen nada, pero sí yo tengo, pero pues para dibujar la mano tengo que hacerla toda. Entonces tenemos el segundo grupo. Y aquí exactamente lo mismo. Acción 1, un grupo de dedos y la segunda acción. Y aquí lo mismo. Entonces ahí es más que todo pensarnos, o sea, no es solo, y es lo que digo que no es solo, o sea, igual podemos sentarnos a dibujar manos y eso ayuda muchísimo a mejorar. Yo tengo libretas y libretas llenas de hojas y hojas de dibujos de puras manos. Pero es también pensarnos uno, qué acción estamos, o sea, primero si usamos un referente, entonces si usamos un referente de alguien que esté, no sé, agarrando un bate, entonces agarra toda la mano. Primero, qué acción y qué representa, o si es algo que queremos inventarlo, entonces estoy diciendo, no, mi personaje está tomando agua de acá, entonces debo pensarme qué acción, cuál es la acción, qué dedos ocupo, o sea, básicamente es como si mi mano fuera mi herramienta, qué herramientas ocupo para yo levantar el objeto, para cargarlo, para moverlo, y en función de eso puedo irla dibujando. No es solo como sé dibujar manos, sino sé qué intención le voy a dar y también con qué objetos voy a trabajar. No es lo mismo agarrar lo que decía, una esfera así de chiquita, de cuántos será, es unos 2 centímetros, 2 y medio por ahí.
a decir, no, es que tengo una bola de icopor de 6 centímetros de grande. Ahí sí me tocaría, por ejemplo, ocupar toda la mano, que sería muy diferente. Yo no la podría agarrar con esto. Por ejemplo, en mi caso, si fuera una mano muy grande, por ejemplo, un hombre que fuera muy grande, de pronto sí, pero en mi caso, en el caso, por ejemplo, que esta parece una mano femenina, que chiquita, si fuera una bola de icopor más grande, tendría que ocupar prácticamente toda el área de la mano para soportar el objeto. Por ejemplo, esto, si yo quiero agarrar esto, necesito toda mi mano. O sea, con estos 2 dedos, en cualquier momento se me cae, no me basta. Entonces, por ejemplo, este objeto es grande para soportar como con mi mano. Entonces, es saber más o menos qué intención tiene, cómo funcionan los objetos, cómo los agarraría yo. También sirve mucho usarse uno mismo de referente, de hecho. Y las manos sirven mucho, ¿por qué? Uno, porque no necesito modelo. Si yo quiero practicar dibujar manos, o al menos yo lo hacía, también es un consejo que les doy. Si tienen un rato libre o algo, tú no necesitas modelo para dibujar manos. Yo soy diestra, entonces yo con la derecha dibujo y con la izquierda la pongo en la pose que yo quiera y puedo dibujarla. De hecho, cuando estaba en 11 y hacía los pre-ICFES y me quedaba un rato, me ponía con el lápiz en las cuadernillas donde hubiera algún espacio, me ponía a dibujar manos, usando mi mano izquierda como modelo. Entonces, la mano es un como bastante fácil de encontrar. Acaban de mandar al chat de Meet el formulario de asistencia para que lo llenen, porfa. Entonces, pues, es eso. Es complejo, pero es fácil. Es más, nos sirve mucho pensarnos las cosas que hacemos, acciones. Mucho. Agarrar, no sé, una cuchara. ¿Cómo agarra uno una cuchara? Bueno, no tengo aquí una cuchara. Pero pensarlos eso. Yo agarro la cuchara y ¿cómo muevo mi mano para agarrar la cuchara? ¿Qué dedos ocupo? Si yo quiero un día dibujar a alguien agarrando una cuchara. O si tengo un referente, una foto ahí. em, que sea, no sé, una ilustración de alguien comiendo, cualquier cosa. Entonces, es justamente pensarnos las manos por un lado y por otro lado si queremos algún objeto. Y eso es lo que las vuelve muy complejas, de hecho. A mí todavía me cuesta, hay poses de las manos que me cuestan mucho. Y a veces con objetos me toca buscar referentes porque de mi cabeza no los puedo hacer. Entonces, por ejemplo, eso, en este caso están divididas. ¿Cuál había? Esta. Por ejemplo, aquí está agarrando un bolígrafo. No voy a usar otro. No. Uy, creo que ninguno se ve bien. Bueno, usaremos el rojo. Estoy agarrando un bolígrafo. Lo mismo. Uso estos 3 dedos y agarro el bolígrafo. Y en este caso que está visto desde este ángulo, pues solo se ve el índice, el pulgar, el bolígrafo claramente, y un poquito de los dedos de atrás. Entonces también hay posiciones que hace que los dedos se cubran un poquito. Pero si yo guardo el puño y solo se ve desde acá, todos los 3 dedos de acá no se van a ver, solo se va a ver esto y este. Y si lo pongo así, pues se va a ver esto. O si yo lo pongo desde este dorso, no se me va a ver el pulgar. Es lo mismo que con los otros ejercicios donde pensamos qué está oculto y qué no. En ese sentido sí es como muy similar. Es más, si la imagen me ahorra dibujar dedos, pues también mejor, porque me acabas de ahorrar un pedazo del trabajo. Por ejemplo, todas estas, lo mismo manejan el pulgar, o sea, se maneja el pulgar por aparte. Yo casi siempre manejo el pulgar por aparte. Entonces, por un lado tenemos 4 y tenemos el pulgar. Aquí también, aquí tenemos diferentes acciones. Por ejemplo, aquí esta chica está agarrando el vaso, pero por ejemplo no lo está levantando. Aquí en este caso la chica está, oye, solo lo está como sosteniendo desde arriba. Porque si ya lo estuviera alzando, si ya lo tuviera que alzar, lo agarra de la manija o lo rodea con la mano. Entonces, por ejemplo, es ahí pensarnos la acción. En este caso utiliza estos 2 dedos y los otros solo los tiene. De hecho, parece una imagen más como muy posada. Por ejemplo, si fuera una acción natural de tú agarrando el vaso, pues sí lo agarro bien. Pero en este caso, por ejemplo, también podemos ver mucho la naturalidad o no de las imágenes. Un poco también por las manos. Por ejemplo, esta chica está prácticamente posando. O sea, ¿quién tiene un vaso con algo y solo pone la mano así? Eso, o sea, si quisiéramos hacerla levantando la mano, tendría que rodearlo y sostenerlo y levantarlo. Por ejemplo, en este caso.
Pero pues hablando de la acción como tal, está ocupando estos dos y estos dos están tomando otra acción. Entonces tenemos el grupo uno y por este lado el grupo 2 y el pulgar pues no se ve. Aquí lo mismo, esta chica en este caso está rodeando su bracito. Entonces la rodea con estos 4 dedos, el pulgar queda por fuera y pues los otros quedan ocultos detrás del brazo. Ahí no hay como mucha ciencia. Lo mismo esta persona está rodeando un libro. Lo bueno de los libros también es que como nos movemos por falanges y en este caso se nota bastante, es que por ejemplo si tenemos una superficie que es en 90 grados, en este caso un libro, porque pues un libro es básicamente así, los dedos pueden hacer básicamente esto. Entonces no se rodea de manera circular, sino de manera recta. O también aplica si estoy en el borde de una mesa. Entonces supongamos que esto es el borde de una mesa y, y estoy yo recargado. Entonces tengo la mano recargada, no sé, así. Entonces mi mano es capaz como de hacer la forma. Y eso ocurre mucho con superficies de 90 grados. En este caso tenemos libros o con los ángulos muy marcados o el borde de algo. Y lo mismo, como sujeta el libro, entonces tenemos, no sé, voy a usar esta forma, sujetado el libro. Bueno, uno, de hecho tiene varios sujetados. Le provoca una tensión en la mano. Puede que no sean, es más, las tensiones no tienen que ser necesariamente objetos muy pesados. Pueden ser objetos que de pronto por el tamaño o por el volumen te haga sostenerlos más fuerte. Porque tú puedes decir, ¿por qué tengo que hacer tensión en la mano en esta, si solo estás sosteniendo, no sé, una manzana o una esfera o alguna cosa que tú dices no pesa mucho? Porque uno, puede ser que el volumen haga que tengas que tensionar mucho la mano. Porque, bueno, yo tengo la mano chiquita. Si a mí me das un objeto muy grande, así pesa poquito, el sostenerlo me va a costar y esto me va a generar tensión en la mano. Y este es el caso. Como son muchos libros y la mano no es tan grande, si se fijan, tiene, o sea, tiene como marcado bastante los tendones y también está apoyándose inclusive con el pulgar. Son cosas también justamente a tener en cuenta. Aquí lo mismo. Por ejemplo, esta persona está escribiendo. En mi caso yo dije que sostenía el bolígrafo con estos 3 dedos. Si se fijan, en este caso lo hace con 4 y el meñique lo oculta. Pero pues ahí sí hay que ver cada caso y cada referente. En este caso tenemos estos 4 dedos que funcionan juntos. Aquí lo mismo. Tienes como una cuchara. Y la cuchara, creo que, ¿cómo agarra uno la cuchara? Normalmente se mete entre estos dos dedos y uno, sí, como así, y uno come. Entonces lo mismo. Tiene esta cuchara de acá hasta acá y estos dedos, entonces tenemos aquí grupo 1 y grupo 2. Y bueno, aquí la mano que no, pues solo está sobrepuesta, no tiene algo muy particular. Aquí es similar al caso del libro, entonces está sosteniendo como la manija de un bolso más o menos. Entonces la misma tensión de sostener hace que se le marquen los nudillos. Igual también depende, también si tus manos son muy delgadas, de pronto en cualquier mínima acción se te van a marcar bastante, independientemente de que sea una acción muy pesada o con mucho rigor, pero pues también depende de cada caso. Lo mismo aquí, por ejemplo, estas dos manos pues son en dos posiciones diferentes, pero están muy tensionadas, están muy rígidas. Si se fijan, se marcan mucho las venas, se marca muchísimo esto. Y lo mismo, tenemos este grupo 1, entonces es como si tuviera estos dos dedos para atrás, el pulgar, el meñique y esto lo estuviera más al frente. Eso hace que por perspectiva, por eso este dedo se ve tan chiquito. Este está atrás y se ve más chiquito y este está como también encogido para atrás. Y estos tres sí no tienen mucha ciencia, están alineados y están básicamente en la misma posición. Y aquí lo mismo, entonces tenemos estos y los otros que están ocultos. Es por eso que digo también que, por ejemplo, aquí me ahorra hacerle prácticamente estos. Aquí tengo que centrarme el gesto principal, que son estos dos. Y estos están ahí como escondidos para completar la mano, pero no representan mucho para mi imagen. Y lo mismo, en estas dos son acciones donde, de hecho, también se ven muy posadas, entonces tienen la mano muy rígida y se le marcan muchísimo las venas, los tendones, todas estas cosas.
Entonces, bueno, esta es la imagen que ya hemos visto ahorita, pero también quiero puntualizar algo de cuando, entonces, estas, por ejemplo, pues hay muchas posiciones, o sea, yo me puedo durar aquí toda la vida, pero hay cosas a tener en cuenta en ciertas, y hay ciertas posiciones que principales. Por eso primero especifique una mano en reposo. Si yo quiero ser una persona caminando, la mano 1 está en reposo, sin sostener nada, caída. Listo, esa fue más o menos la primera que expliqué. La otra son los puños. Los puños sirven para muchas cosas. Yo puedo agarrar esto en forma de puño. Si son elementos que son de pronto delgados y largos y los sostengo, uno normalmente los tiene en forma de puño. Si ya son más gruesos, como cilíndricos, como esto, no es un puño, es que lo envuelve. Pero normalmente, si son, no sé, si yo tuviera un, no sé, un palillo o algo así, lo quisiera agarrar, forma de puño. Si tuviera un, pronto una varilla, una barra. Entonces, los puños son también formas que uno suele como ocupar bastante. Entonces, eh, por eso también la voy a explicar de manera más puntual. En los puños, ¿qué sobresale principalmente? Uno, los nudillos. Estos principalmente son los que tienen protagonismo. Ya sea que yo así, 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 así. Estos son los que más tú ves. Y si bien en todas estas posiciones hacen justo eso. Acá están los nudillos, acá están, acá están, acá están. Y el pulgar, bueno, que el pulgar depende, porque bien yo podría hacer el puño con el pulgar cerrado, pero creo que normalmente uno se saca el pulgar, pero también depende. Entonces el otro sería los nudillos y el pulgar, y ya hacer más o menos los dedos del, como del tamaño correcto. Pero lo mismo, aquí sobresale eso y el pulgar. Y lo mismo, aquí los nudillos, y bueno, en este caso el pulgar está un poquito oculto. Los nudillos y el pulgar. Entonces, un poco para hacer puños es tener en cuenta eso y el esquema, más o menos la formita, que es tener en cuenta que el del medio, bajo cualquier falange que estemos viendo, va más largo y aquí se va haciendo más chiquito. Y claramente, no sé, el pulgar podría estar, no sé, haciendo esto y tener esto cerrado, por ejemplo. O de plano estar, no sé, dando un puño. O bueno, ya depende de cada caso. Pero importante, justamente, uno, tener en cuenta los largores y dos, que en la mayoría de poses del puño son los nudillos, ya sean estos o estos, pero principalmente estos. Y el pulgar, pues dependiendo, porque bien puede estar por fuera, yo puedo estar haciendo este gesto o puedo tener el pulgar cerrado. Pero normalmente serían esas dos cosas. Y el resto es igual cuestión de practicarlos y buscar posiciones que funcionen y practicar hasta que literalmente nos cansemos. Pero son como pequeños los rasgos más pertinentes. Que si ya haces eso bien, ya te quedará de pronto unos 100% bien, porque igual hay que tener en cuenta la posición y de pronto otras cuestiones, pero al menos te quedará como con una forma decente y también darás a entender que es un puño. Con tener en cuenta esos dos factores, ya coronas literalmente un puño, porque a veces cuando practicamos, más que decir, no, es que me tiene que quedar exactamente igual o perfecto, es que tú des a entender o que te quede más o menos decente, que te quede en algo donde yo digo, sé que no está perfecto, sé que puedo corregirle cosas, pero entiende el espectador que es un puño o que es un gesto o lo que sea que estemos practicando. Aunque soy consciente de que puedo mejorar un montón de cosas, pero ya la idea general la concibo bien. Y ya de uno parte. El resto ya es más prácticas. Porque si ya la idea general la concibo bien, por ejemplo, hacer puño, es que ya estoy entendiendo cómo el funcionamiento. No solo estoy dibujando por dibujar. Ese es un poco ahí el punto. Aquí lo mismo, pero aquí tiene una taza. Pero en este caso la tiene sostenida con ambas manos. Que no es lo mismo cuando yo dije que yo agarro la taza, sí, porque en este caso tiene ambas manitos. Tiene ahí la tacita. Entonces, hay objetos que nosotros que la mano sigue la forma del objeto. En este caso los cilindros. Y en este caso, por ejemplo, la taza o los vasos, no sé. Entonces, todos estos objetos normalmente son cilíndricos. Entonces la mano normalmente rodea. Entonces, aquí están los deditos y aquí está el pulgar, no sé.
Entonces, la mano normalmente sigue la forma, aquí es lo mismo. Entonces, esta mano sigue la forma y esta solo está un poquito de apoyo, esta no tiene tan sostenido el objeto. Y bueno, en este caso específico, pues tiene los 3 dedos dentro de la manija. Entonces, es como si abrazáramos, o sea, pues si yo abrazo a alguien, no abrazo, no sé, un posta o un árbol, yo voy a abrazar, voy a envolver el árbol con los brazos, es lo mismo. Los deditos envuelven los objetos, sobre todo cuando son cilíndricos, que en nuestro entorno también abundan mucho, entonces son posiciones que sí pueden llegar a servirnos. Lo mismo, si yo quiero agarrar esto y tomar agua, si yo tengo un vaso, si yo... Normalmente aplica mucho para vasos, para, no sé, otro tipo de objetos. También si estoy agarrando de pronto un bate o algo ya de pronto más grueso, también yo envuelvo con mi mano. Entonces, pues es una posición que nos sirve mucho, que no es tan rara de ver, o sea, son también como, estoy explicando posiciones que son muy comunes y que yo sé que uno puede ocupar por ahí, porque también hay poses sumamente estrafalarias o ya pues uno puede como entrar a buscar. Pero aquí tenemos el segundo caso. Pues yo dije, yo agarro un pocillo con estos dos dedos. Esta chica pues, lo agarra con uno, abajo apoya con este y arriba usa de soporte el pulgar. Entonces estaba ejerciendo una acción con estos tres y con los dos de abajo, pues no están haciendo nada, pero pues ahí están. Entonces es como dividir la mano en uno, los que hacen la acción, y cómo haré que estos tres dedos ejecuten mi acción, que es soportar esta taza. Y dos, pues los que están de algún modo pasivos y no hacen nada, literalmente. Yo puedo, lo que decía, tener un pañuelo. Entonces yo lo levanto. Estos dedos no están haciendo nada. Estos dedos podrían hacer lo que quisieran, solo están existiendo como los dedos que son, y estos dos ejercen una acción. Entonces necesito hacer que estos dos trabajen en conjunto para ejercer mi acción. Y segundo grupo, estos. En este caso, tenemos los que sostienen la taza y los que no hacen. Que normalmente los que ejercen las acciones son estos dos o estos tres. Porque pues son básicamente una pinza que nos sirve para hacer cualquier cosa. Por ejemplo, aquí va el caso también, cuando que me refería de envolver los objetos o también un poco los puños. Por ejemplo, en este caso, esto es más o menos cilíndrico ese palo. Entonces, un palo que tiene más o menos esta forma. Es lo mismo, los dedos envuelven el objeto. Entonces están los dedos y está aquí el nudillo. Entonces, algo así. Y aquí no sé, está el pulgar. Entonces los dedos envuelven el objeto. Lo mismo acá y lo mismo acá. Y depende también del objeto, pero en este caso, no sé, es una katana o alguna cosa. El caso es que lo sostiene, por ejemplo, en este caso lo sostiene con mucha fuerza. ¿Por qué sé que aplica fuerza? Porque una cosa es solo sostenerlo por levantarlo, no sé, por cualquier cosa. Si yo puedo sostener un objeto, ya, normal, lo sostengo. Pero otra cosa es sostenerlo con fuerza o con firmeza, porque en ese caso ya tenemos justamente este tipo de líneas que son de la fuerza, que son los tendones que digo que se suelen marcar. No es lo mismo que yo sostenga este vaso así, a que lo sostenga, no sé, como si yo lo quisiera aplastar, por ejemplo, que sostenga así, bueno, tengo aquí el guante puesto, pero ya se me va, mejor dicho, a denotar las líneas donde yo aplico cierta fuerza. Por ejemplo, en el caso uno sí lo sostiene con fuerza, pero no tanto. En el caso 2 lo usa con ambas manos y lo sostiene con muchísima firmeza. Entonces supongamos que yo estoy haciendo una persona pescando y necesito que la sostenga esa red. Entonces, o está, no sé, jugando alguna cosa y va a tirar algo con mucha fuerza y lo sostiene con mucha firmeza, con mucha determinación, ahí se marca. Entonces, esto también tienes en cuenta, no solo como decir, lo está envolviendo y lo está sosteniendo, al de pronto está cometiendo o va a cometer una acción también, porque puede ser que vaya a hacer acción 1, lo tenga con fuerza y acción 2. Aquí lo mismo. Primero es también, bueno, esto también es otra cosa a tener en cuenta. La muñeca se mueve también en varias direcciones, que es el otro problema que tiene la mano. Entonces, por un lado sé hacer la mano, listo. Entonces, de aquí, de la muñeca para abajo, yo sé hacer toda mi mano. Ta, 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 ta. Entonces, también tener en cuenta que por un lado tenemos aquí está el brazo, listo. Aquí es la muñeca.
Obvio, el rango de movimiento es un poco corto, pero si yo quisiera mover mi mano así, bien puedo hacer, no sé, esto. Bueno, aquí estarían los dedos. Bueno, no me voy a centrar en hacerlos mucho. La cuestión es que la mano también tiene, la muñeca tiene su propio rango de movimiento. No solo así, que una cosa es también poderla rotar, así. Otra cosa es poderla girar, por ejemplo, así. ¿Mm? Que el rango de movimiento no es mucho, es casi como rotar la cabeza. Entonces también de eso dependerá. Pero si yo tengo objetos que son de pronto rectos como este, entonces yo muevo la muñeca para que mi mano siga la dirección que yo quiero que siga el objeto. Entonces si tuviera yo, supongamos, no sé, un cuchillo, un palo, algo, y quisiera que siguiera la dirección, me toca también hacer que la mano siga la dirección. Entonces, bueno, supongamos que aquí está la mano, aquí están los nudillos y está sosteniendo acá, no sé, un palo. Pero el brazo tiene otra dirección, entonces perfectamente puede el brazo ir hacia acá y la mano tener otra dirección. Entonces también es tener en cuenta eso. En función de, en este caso, el brazo sigue hasta acá y la mano está corrida hacia atrás y bueno, está un poco cerrada. Entonces hasta ahí más o menos eso. Igual es cuestión, como todo en esta vida, es cuestión de practicar, practicar y practicar hasta que, mejor dicho, pero con cierta idea anatómica. Reitero, puede que no te queden perfectos, tú digas, sí que con errores sigue estando chueco, sigue estando raro, pero ya de pronto o está mejor o está aceptable, está decente. O también si de pronto practicas un estilo más cartoon o menos elaborado, con que sepas unas bases básicas, ya te defiendes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, no. Bueno, si no, continúo. Bueno, ahorita también voy a, como, bueno, no sé si me da el tiempo, pero ya miramos. Entonces, segundo de hoy es hacer pies. Los pies no tienen tanta ciencia, o sea, sí, no. Sí, de pronto no son tan difíciles. Uno, porque las falanges no son, o sea, también se mueven. Entonces, también es pensarlo un poco como las manos, pero de forma un poco más simple. Por ejemplo, los dedos de los pies tienen las falanges, pero son mucho más cortitas. Entonces, eso nos da que no se muevan o hagan tanta cosa. Tampoco se puede mover para los lados. Yo no puedo mover por la parte, a lo mucho se puede mover el pulgar y de pronto los otros, pero entonces en ese sentido son mucho más simples. Y también normalmente uno usa referencias y también depende de la referencia, pues los zapatos. Uno puede no saber dibujar bien pies, pero saber hacer zapatos. Y si yo hago pura referencia de gente, o sea, justamente que no sean de pronto desnudos o necesariamente referentes de dibujo anatómico, con que yo resuelva el hecho de hacer zapatos, pues ya me resuelve todo. O sea, de algún modo, ¿para qué hacer los pies y se hacer los zapatos? Igual los zapatos siguen un poco la anatomía del pie, entonces sirve saberlo más o menos. Pero puede no ser tan necesario y siento que es más simple. Entonces, el pie, o sea, también voy a usar mi mano de ejemplo. Yo también lo he dividido en dos. Uno está en la parte de arriba, donde tenemos las uñas. Lo mismo, pulgar, anular, remedio, ta, ta. Y dos, la planta del pie, que sería la parte de abajo. Yo lo, la planta del pie hay que pensarla como una plantilla. Por ejemplo, ¿cómo son las plantillas de los zapatos? Son como así. Si tú compras unas plantillas o la suela de los zapatos o cómo son los zapatos en general. O sea, también siento que mm, pensarnos un poco el calzado nos sirve. Y la diferencia con las manos sí están expuestas todo el tiempo. Yo como hago un dibujo de una chica así, sin hacerle las manos. Hacerle los pies o los puedo esconder o bien le hago algunos zapatos, chanclas, tenis, alguna cosa encima.
Las manos no suelen estar cubiertas, a menos que use guantes, y ni con guantes, igual tengo que pensarme las formas. Entonces, pues, huirle a las manos es más difícil. Los pies, si de pronto no lo sé hacer, de algún modo la puedo solucionar. De algún modo digo, no, es que yo soy experta haciendo Converse, ya todos les hago Converse, ya con eso lo resolví. Pero las manos sí son un poco el mal inevitable. Entonces, yo lo divido la planta del pie como en tres. Entonces, por un lado tenemos como especie de dos almohadillas aquí. Entonces tenemos lo primero con el que soportamos. Segunda, el talón. Esto. Y tercera, bueno, los dedos. O sea, yo los agrupo todos también por lo que no tienen mucho movimiento. De pronto el pulgar, o sea, de pronto, pues no sé si han visto, uno máximo puede mover el pulgar. Entonces, y eso en posiciones muy raras. Si yo estoy sentada, si yo estoy caminando, yo para qué necesito mover el pulgar, normalmente los pies no tienen un movimiento muy exagerado tampoco. Entonces no son como tan raros o tan difíciles de hacer. Tampoco obedecen tantos elementos. Entonces tenemos estos dos y normalmente esto conecta más o menos acá. O sea, esta almohadilla va más o menos acá, pero se conectan también aquí como por las almohadillas más chiquitas, pero no tienen tanta relevancia. Entonces yo digo como estas dos y ya lo que serían los dedos. Entonces, si yo hago posiciones donde se ve el pie desde abajo, que literal tienen que ser posiciones muy raras, que alguien esté acostado con los pies para arriba, o sea, tendrían que ser posiciones también muy raras. Porque lo que digo, si hacemos referentes, caminando, etcétera, no, no tiene muchas, por más que esté descalzo, no, más que el movimiento de caminar, no hay mucha cosa. Pero igual, pues, hay que practicar un poco de todo. Entonces, lo que yo hago es que parto de la almohadilla de arriba, que sería esta, bueno, del frente, y ya de ahí saco la de atrás y hago los dedos. Y ya con eso ya con eso uno saca como la estructura. Y lo mismo, si el pie de pronto está mucho más visto desde abajo, pues resalto más esta que esta o voy como rotándola. Eso es lo mismo, supongamos que está visto todavía más. Entonces hago aquí, entonces el pulgar pues claramente es más grande y los cuatro más chiquitos. Y ya completo no sé la pierna. Entonces supongamos que está caminando y me muestra la parte de abajo del pie. Por ejemplo, en este caso tiene los deditos doblados, pero son casi una sola falangita, entonces es mucho más fácil que los dedos. Entonces solo dobla esos pequeños deditos un poquito, porque solo una, igual tienen más falanges, tienen como dos falanges creo que nomás tenemos dos falanges, pero igual el movimiento es mucho más reducido. Entonces las posibilidades son menos y hace que sean más simples. Los dedos sí son demasiado móviles. Lo mismo aquí. Se nos ve solo un pedacito de esta almohadilla y la que resalta más es la del talón, porque pues está visto desde atrás. También a tener en cuenta un poquito los huesos del tobillo, aunque eso ya medio los había explicado. Entonces, uno, que aquí hay un saliente y aquí hay otro, que son los tobillos, que son estos, de hecho. Y que por detrás tenemos esto que también es como un tendón, que está aquí dividido. También si son de pronto piernas muy flacas, se nota todavía más. Y lo mismo, si yo tengo la pierna de pronto en tensión, en tacones o brincando algo, se van a marcar todavía más estos tendones. En ese sentido sí es similar a las manos. También importante, lo mismo, también hay que tener, este esquema sí es muy similar. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, dos pies de frente, entonces vamos que tengo aquí dos pies. Entonces aquí va el pie uno y el pie 2. Aquí debo empezar haciendo el pulgar. Entonces tenemos aquí el pulgar y los cuatro chiquitos. Uno, dos, tres, cuatro. Que irían más hacia abajo. Aquí sobresale lo que llamaríamos, ay, ¿cuál es el nombre? Bueno, este sobresaliente que tiene uno al lado, que a veces a uno le duele, se me olvida el nombre. Bueno, entonces aquí sobresale esta almohadilla de ladito. Aquí sobresale y aquí ya entra. Bueno, aquí ya iría como el tobillo y sube. Y viceversa. Acá lo mismo, pulgar
y va pulgar, sube y va haciéndose más chiquitos los dedos, porque pues claro, el pulgar tiene más tamaño y aquí se va reduciendo. También hay gente que tiene de pronto está muy largo, entonces el esquema sí es más similar al de las manos, que iba así y así. Entonces esto es más largo y estos son más chiquitos. Entonces también tener en cuenta los dedos es como si siempre fueran hacia la mitad, porque también he visto mucho y me pasaba es que yo me confundía con con los reveses. Entonces yo tenía un pie derecho y en lugar de hacerle el pulgar como hacia la parte interna, me confundía y empezaba el pulgar desde acá. Entonces básicamente le hacía el pie al revés. Y es algo que yo cometía y he visto que cometes. Es recordar también siempre, pulgar al centro. De hecho, con las manos también, el pulgar está en el centro. En los pies el pulgar está en el centro. Y de ahí vamos reduciendo los dedos. Y también las uñas. Ten en cuenta cómo hacer las uñas. Entonces, bueno, también un poco clase de uñas que aplica tanto para manos como para pies. Las uñas, ¿qué forma tienen? Igual hay muchos tipos de uñas, pero las uñas, ¿qué forma tienen? Esta, atrás. Listo. Eso está muy claro. Entonces, dependiendo de la posición, se van a ver más curveadas o menos. Entonces, si yo tuviera un dedo de frente, así, normal, pues dependiendo de si ya depende del largo. Entonces, esta es la uña y supongamos que tiene la uña medio larga. Entonces, teoría sí, normal, una uña larga. Entonces, supongamos que no, que el dedo tiene la uña corta. Entonces, una chica, bueno, una persona con las uñas bien cortitas. Entonces, aquí terminaría el dedo, digo la uña, y aquí ya comienza el dedo. Listo, hasta ahí normal. Pero si yo tengo, como en este caso, la uña de pronto más vista hacia acá, es que ya se comienza un poco a complicar. Y es también una cuestión de curvarla. Y se va a ir haciendo más curva. Entonces, supongamos que el dedo está viéndome así. Entonces, supongamos que el dedo me está apuntando quizás un poquito. Entonces, la uña se curvea. Y bueno, esto ya es justamente un escorzo, que es vista como desde el frente. Bueno, o perspectiva, o en artes esto se llama escorzo, que es justamente estos ángulos donde tú estás viendo desde el frente en picado un objeto, pero en este caso. Entonces yo señalo la cámara, tú me ves el dedo así. Y la uña justamente coge este tipo de ángulo. Y como los dedos de los pies todo el tiempo están viendo hacia el frente porque estamos parados, siempre van a tener esa forma. Entonces, ¿se fijan? Bueno, las uñas de los pies, menos la de pulgar, son súper chiquitas. Bueno, igual depende de la persona. Y uno las suele tener cortas, entonces suelen ser así. Las de las manos, si son largas, de hecho son de pronto más simples. O supongamos que yo tengo el dedo, no sé, en un tres cuartos. Entonces, la uña, tengo la uña, no sé, así. Entonces, también con la uña de pronto puedo jugar porque puedo estilizar un poquito más el dedo. O inclusive, si es algún personaje con algún estilo trombóticos, te puedo hacerle decorar las uñas o ponerle esmalte. Pero eso ya es como una cuestión de diseño. Pero eso, entonces tener en cuenta como el ángulo, pero eso ya en posiciones más, como más difíciles. Por ejemplo, a ver cuál de por acá. No encuentro una en particular. Esta, por ejemplo, esta. Si se fijan, sigue aquí la curva y aquí se esconde. Y lo mismo esta. O sea, se nota muy poquito, pero ahí está. Y el resto es aquí la cabeza. ¿Cuál otra? Esta. Ay. Por ejemplo, en este caso, la chica tiene las uñas larguitas. Entonces, también si yo las tengo muy largos y están desde este ángulo van a sobresalir. Entonces, supongamos que tenemos, pero desde esta palma. Tengo así la mano. Tengo unas uñas largas, porque claro, si las tengo cortas no se van a notar. Entonces, este es mi dedo. Tengo la uña larga, pues va a sobresalir. Entonces, se va a ver, no sé, así. Pero este es el caso. Tenemos esta parte y aquí sobresale. Ay, también hay que tener en cuenta, bueno, esto ya es una cuestión un poco de color y ya de mucho detalle. Tener en cuenta que las uñas también tienen unas divisiones,
que claramente creo que todos la conocemos, pero pues las voy como a decir. Uno, tenemos aquí, bueno, depende de la persona. Uno tiene normalmente aquí una como marquita y dos, ya en el crecimiento uno tiene aquí otro colorcito. Pero pues eso ya también si le quiero hacer yo, mejor dicho, un detalle muy minucioso, pero con que hagas las uñas y le salgas de pronto los brillos. Ah, también otra cosa a tener en cuenta en las uñas son los brillos. Las uñas así nomás son un poquito opacas, pero igual. Pero si yo, por ejemplo, le pongo color o ya le pongo un esmalte o alguna cosa, em, ya cambia la superficie. Es un poco como cuando expliqué lo de los dientes o los ojos. Ya sería una superficie esmaltada. Entonces, normalmente supongamos que yo tengo una uña y le pongo esmalte o algún brillo, alguna cosa. Y tengo una luz que viene desde acá. Entonces va a estar pintada más o menos por acá y se le va a quedar un pequeño brillito. Porque ya yo cambié la textura de la superficie al ponerle un esmalte, que es muy brillosa. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora como de pintar. Igual suelen ser un poquito más, un poquito brillantes, pero no tanto que si yo le echara base o esmalte o alguna cosa. Pero en este caso, si se fijan, sí se hacen unos brillitos chiquitos. Pero si se fijan cuando uno, por ejemplo, yo ahorita tengo las manos con esmalte también. Aquí las luces hace que se vean muy brillantes. Y eso es algo a tener en cuenta. Pero pues ya son como detalles. Si yo quiero hacerle un color o alguna cosa como muy particular. Por ejemplo, aquí ya tenemos posiciones de pronto un poquito más exageradas. Lo mismo de perfil. De perfil siento que no es tan difícil tampoco hacer un pie. Entonces es casi como hacer un triangulito. Entonces tenemos aquí el pie, tenemos el talón, que como normalmente nos basamos en dos almohadillas, las dos almohadillas soportan y en el centro queda un poquito un huequito. Entonces es como si tuviéramos eh, almohadilla uno, que es el talón, y almohadilla 2, que es, em, no sé cómo decirlo, bueno, esto de acá. Y ya aquí pues los dedos. Si está por dentro, pues se vería el pulgar y el pulgar y de pronto un poquito de los otros. Y ya aquí sube. No tiene como mucha ciencia. También por detrás sobresale un poquito. Entonces, si mi tobillo termina acá, el talón sobresale un poquitito. O sea, no los hagan así como planos, sino porque todo esto es redondo. Y dos, si es por el otro lado. Entonces, supongamos que estamos viendo el pie por el otro lado. Entonces, lo mismo. Tenemos como aquí el tobillo, el triángulo y aquí el pie. Entonces, lo mismo. Bueno, por el otro lado, hasta aquí no cambia mucho. Es más ver cómo van los dedos. Entonces, si por este lado tenemos el pulgar, por el otro tenemos el meñique. Lo mismo. Entonces aquí va el chiquito y vas haciendo los otros más grandes y al final el pulgar. Y aquí ya lo tenemos visto desde afuera de la parte externa del pie y el otro sería desde la parte interna. Desde la parte interna vemos el pulgar, desde la externa vemos el meñique. Pero como el meñique es chiquito, pues es como irle sobresaliendo. Supongamos que este es el meñique y vamos haciendo los otros. Y de pronto hasta se asomaría un poquito del pulgar. En el caso contrario, que como el pulgar es bastante grande, prácticamente no se ven los otros. Entonces sería como eso. Y también está el pie en movimiento, ¿no? Que es, por ejemplo, caminando. Pero en ese caso es más como mover un poco los ejes. Entonces supongamos que está el pie flexionándose. Entonces si yo flexiono el pie y la almohadilla uno está en el piso y la 2 no, entonces tenemos esta almohadilla volando básicamente y esta sí está apoyada, pues es más que todo como hacer la modificación donde esto gira. Entonces, no sé, supongamos que tiene unas sandalias o alguna cosa. Bueno, no voy a hacer una clase de hacer zapatos, pero estoy como poniendo un ejemplo. Supongamos que tiene unas sandalias. Ta. Entonces ya doy como el soporte. Y lo mismo aquí en todos estos ejemplos se basa también en dos almohadillas. Almohadilla 1, almohadilla 2, aquí el tobillo. Y ya conectamos todo. Y pues los deditos, que no tienen en este caso mucha ciencia. Por ejemplo, esto. Si yo quiero abrir los dedos de los pies, esto será lo máximo. Entonces solo separarlos un poquito.
También si yo sé hacer manos, hacer pies es mucho más fácil, porque la estructura es similar, pero muchísimo más simple. Es como el reducido. Lo mismo aquí, las almohadilla 1 y la 2. Y aquí tenemos los dedos desde el frente y los tobillos. Por ejemplo, en este caso tenemos la almohadilla 1 y la 2, pero tenemos los deditos encogiditos. Entonces es similar a lo de los dedos, es flexionarlos un poquito hacia adentro. Bueno, por ejemplo, en este caso ya son muy extremos, donde levantas solo el dedo pulgar. Digo que son extremos porque tendría que ser una pose muy rara y muy rebuscada que tú quieras, que tú encuentres, donde alguien esté con el pie mostrándolo y moviendo solo ese dedo. Igual hay casos de casos y depende de lo que quieras dibujar, pero son posiciones muy raras. También como estoy explicando, como o sea, justamente posiciones de manos y de pies que tú puedas de pronto usar para ilustraciones simples o algo. Pero, por ejemplo, estos casos. Entonces, sin mirar las manos. Entonces, en este caso, como el pulgar. Es como lo que dijes. Cogemos el pulgar de independiente y lo movemos. Pero tendría que ser una posición muy rara o un referente muy raro. Si lo encuentran, pues genial. Y si lo quieren hacer, pues genial también. Pero no sé, siento que sería muy poco orgánico, pero pues quién sabe uno qué quiere hacer. Por ejemplo, aquí tenemos un pie en puntitas y este otro encogido. También la otra es el empeine. No sé si han visto justamente pronto bailarinas de ballet o cosas así cuando estiran el pie. Entonces, tenemos aquí la pierna. El pie hace básicamente una curva. Es como si el pie hiciera esto. ¡Tran! Se tener en cuenta también esta curvatura. Si yo estiro el pie, normalmente hace esto. Igual lo mismo, sería una posición muy rara donde yo decida tener el pie tan estirado. Más sí, yo creo que yo si tuviera el pie así estirado, pues, 30 segundos me da un calambre, pero depende mucho. De hecho, eso se ve mucho de pronto en fotografías de ballet y cosas de pronto de baile, donde la gente está justamente en estas posiciones como tan estiradas, pero es también a tener en cuenta. Si yo quiero hacer a alguien de pronto en alguna posición con el pie completamente estirado. Pero aquí lo mismo, almohadilla 1, si yo lo quise dibujar, almohadilla 2 y bueno, y los deditos. Y ya completar acá. Y dejar aquí un poquito salido. Y bueno, aquí también tiene una manita, pero no me centraré mucho en eso. Bueno, aquí son como especie de casos de estudio donde quiero explicar cosas específicas que me parecen importantes saberlas y tener en cuenta. Entonces, tenemos en este caso 3 imágenes de personas cargando bolsas. ¿Por qué me parece importante estos casos de estudio? Es justamente tener en cuenta la fuerza que ejercemos sobre los objetos y cómo estos modifican la anatomía o lo que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera que está sosteniendo una bolsa. ¿Qué pasa con ella? Tiene la bolsa bastante sujeta. Entonces, bueno, voy a usar el ejemplo de esto. Entonces, la tiene con bastante fuerza y aunque solo se ve un poquito, se ve que la bolsa se siente pesada. El mero hecho de que la sostenga y que la sostenga con toda la mano. El caso 2, tenemos esta señora que sostiene esta bolsa pues también con mercado, pero solo la sostiene con 2 dedos. O sea que pesa menos, porque yo no voy a sostener solo con 2 dedos algo que me pese mucho. Entonces, por ejemplo, la intención, por ejemplo, las poses de las 3 son muy similares, alguien sosteniendo bolsas, pero la intención es muy diferente, porque esta es la que más pesa, esta es la que más o menos, y esta, pues esto ya es como un bolso, ¿no? Ni siquiera es una bolsa de compras ni nada. Aunque la tenga con toda la mano, se siente muy ligera. La sostiene con muy poquita tensión, apenas si la sostiene, no la está cargando, no le está costando porque es muy ligera. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo yo decir que pues, la posición de la mano puede ser la misma. Entonces, supongamos que yo voy con una bolsa de pan. Entonces, yo tengo una bolsa de pan, compré 2000 de pan y tengo mi bolsa. Listo, entonces la sostengo. ¿Qué tanto pesará una bolsa de pan? No tengo ni idea, pero pues son muy ligeras. Entonces, son 2000 pesos de pan. Y por otro lado, tengo el mercado de toda la semana.
La posición de la mano puede hasta ser la misma. Yo puedo sostener ambas bolsas del mismo modo. Entonces la posición de la mano es la misma. Pero será muy diferente la tensión y todo el peso que me va a generar en el brazo con la bolsa del mercado, que pesará 10 kilos, no sé, más 15, con la bolsa de pan de que 1 libra, quizás menos. Entonces, tener en cuenta mucho eso a la hora de hacer la intención. No es solo hacer de pronto la posición de la mano, decir, se ve que sostiene el objeto. Entonces supongamos que encontré un referente, pero la chica sostiene una bolsa de pan. Pero en el dibujo que yo quiero hacer, la quiero hacer cargando la bolsa del mercado. Entonces tengo que no solo hacer la pose. Entonces la pose me puede servir como referente. La posición de la mano, sosteniendo la bolsa. Pero tengo que darle ciertos puntos de tensión, o por ejemplo, ya hablando a nivel anatómico general, si yo cargo una bolsa que pesa mucho, o cualquier cosa que pesa mucho en algún brazo o en los dos, no importa, la gravedad hace que todo mi hombro baje. ¿O no han visto que si ustedes, no sé, cargan por 5 cuadras las bolsas del mercado, al otro día les duele todo el hombro porque el peso viene desde acá? Entonces va a hacer que todo mi hombro baje. Mientras que en la bolsa de pan pues no me pesa nada, solo está ahí, porque no me genera una tensión, por lo que pesa muy, muy poquito. Entonces, son como cosas a tener en cuenta según la intención, muchísimo la intención, porque lo que digo, yo puedo encontrar el referente ideal, pero de pronto no tiene la fuerza que yo quiero darle. Entonces ya es donde comienzo como a añadir detalles de pronto propios de algún referente. Entonces, o lo mismo, no voy a hacerle la tensión de la mano a alguien que carga la bolsa de pan, que tiene la que carga la bolsa del mercado, porque no pesa nada, o sea, pesa muy poco, solo la estoy sosteniendo, no la estoy cargando, la estoy sosteniendo. Carga sí es algo que realmente me pesa. Y eso aplica pues para varias cosas, o sea, lo pongo en el apartado de las manos, pero aplica para muchas cosas. En el dibujo anatómico particularmente. ¿Por qué? Porque esa línea de tensión se ve en las manos. Las manos no suelen estar ocultas. O es más, si yo soy una persona que va con todo el brazo destapado, cargando la bolsa del mercado, probablemente hasta se me marque todo el antebrazo y pues se vea. Aunque si yo tengo tapado todo, pues solo se va a marcar la mano. ¿Y las manos por qué? Porque las manos sostienen muchas cosas, pero los pies uno no sostiene cosas con los pies. Entonces, las manos yo estoy cargando cajas, estoy moviendo aquí, estoy haciendo muchísimas cosas que me generan muchas tensiones en las manos. Con los pies camino, echo bicicleta, corro tal vez, pero no hago tantos movimientos ni tantas cosas tan variadas como lo hago con las manos. Entonces, es tener eso mucho en cuenta en la intención. Si yo estoy ilustrando alguna cosa, pues depende de lo que estemos haciendo literalmente y lo que queramos comunicar. Pero es muy importante solo ponerle de pronto cierta tensión en la mano puede comunicar muchísima otra cosa. Entonces se va a ver irreal, se va a ver falso que carga algo que le está pesando bastante. A que esté cargando una bolsa de pan de media libra. Entonces es justamente estos casos. O la bolsa de pan, yo tampoco o bueno, yo en mi caso, uno no le suele agarrar tampoco con toda la mano porque también pesa muy poco. Por ejemplo, este tarro no pesa mucho. Yo la agarro por ahí así. Yo lo cargo así porque pesa muy poquito. Con la fuerza de 2 dedos ya yo lo sostengo. A diferencia, si tengo una bolsa de 15 kilos para darle toda la potencia a mi brazo de que la cargue de aquí a mi casa, sí tengo que sostenerla con toda la mano y con toda la fuerza. Y eso ya me genera otra intención. Yo no voy a agarrar la bolsa de 15 kilos con estos 2 dedos, porque en media cuadra se me cae. Entonces, es tener en cuenta lo que decía, qué dedos, qué partes de la mano usamos para qué acciones y qué queremos representar con la acción. Peso, comodidad, fuerza, eh, algo que se siente muy ligero, no sé. Y también dependiendo, pues, del referente, si estamos trabajando con referentes o con alguna cosa, también depende. Y bueno, aquí tengo el caso 2, que es un poco menos como detallado, pero es el caso 2 donde digo la tensión en las piernas, más que en los pies, en las piernas, que es un poco como el caso anterior, pero un poco al tren inferior. Pero aplica más porque cuando hacemos mucha fuerza en las piernas más, cuando hacemos deportes o corremos o cosas así. Entonces, por eso digo que son casos más como específicos que los de las manos. Los de las manos sí son muy comunes para todo ser humano.
Por ejemplo, si tengo a alguien, un ciclista que está en la última etapa de la montaña, claramente va a tener las piernas marcadísimas, súper tensionadas, que no puede más. A alguien que solo está montando bicicleta 2 kilómetros para hacer un mandado en un plano. Entonces también es el esfuerzo, también es poder demarcar, de pronto si yo quiero justamente demarcar el esfuerzo que está haciendo, bueno, que estoy ilustrando o que quiero representar. O por ejemplo en el caso de la chica, entonces está jugando tenis. Entonces ella corre mucho con las piernas, frena, utiliza todos los estabilizadores, los músculos, etcétera. Eso hace que también le generen cierta tensión. Entonces tener muy en cuenta las acciones que están ejerciendo las personas. No es lo mismo alguien que está, que lleva corriendo un maratón de 20 kilómetros y ya va a llegar a la meta. ¿Cómo va a tener las piernas en mucha tensión, muy marcadas, muy como con cierto agotamiento? Alguien que le tocó correr porque va tarde un par de cuadras. Aunque la acción y de pronto la pose sea la misma, puede ser una pose de un sujeto corriendo, en cualquier caso puede ser un sujeto que está corriendo, listo. La posición puede ser la misma. Es como marcamos la intención, a través de la anatomía justamente, de los músculos, de los tendones, que es similar, que reitero, para las piernas normalmente si hacemos deportes o corremos o uno las piernas no las, pues para caminar claramente se usan todo el tiempo, pero no les ponen una situación de tensión muy densa tan seguido. Las manos probablemente sí. Yo cargo cosas y hago y las muevo, etcétera. Las piernas más que caminar o eso no. La acción de caminar en sí o aprender cómo se dibuja alguien caminando, no hacemos como mucha cosa. De pronto estar sentados o estirar un poquito, pero no tienen tanto movimiento. Entonces, bueno, sería eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud? Bueno, hasta aquí sería eso. O sea, digamos, las manos, por ejemplo, sí es mucha práctica, entonces les diría eso, que practicaran y practicar y practicaran. Igual les di como los consejos más básicos, más básicos, que pueden como aplicar para un montón de cosas. Sí, sí, o sea, es más como tenerlos en cuenta, o sea, como, más que si es mucha o poca información, es que son cosas que, ¿cómo decirlo? De hecho, la mayoría de las cosas que he dicho aquí son cosas que, con yo suelo hacerle, o sea, yo puedo dibujarle pronto muy mal o muy regular. Con yo decirle, no, es que me acordé que si hago tal cosa se le marca este músculo o se le tensiona tal cosa, ta, ta, ta. Ya con eso las cosas se ven mucho mejores. O cosas que a mí me hubiera gustado, o que me di cuenta a medida que iba haciendo y que iba practicando. Entonces es más analizar esas cosas. La información que doy más que para practicarla, o sea, igual hay que practicar todo, ¿no? Es para analizarla, porque analizar y entender cómo funciona, bueno, en este caso las manos o las piernas o lo que sea que yo haya explicado, es entender cómo funcionan. Eso me ayudará o a mejorar más rápido y a poder no solo de pronto hacer la pose que yo veo, sino hacer una nueva o poder modificarle aquí o decir, no me gusta cómo tiene la pierna acá, se la voy a hacer girada, se la voy a hacer doblada, se la voy a hacer acá. Y no solo guiarnos de, no, encontré esta imagen en Pinterest de la pose y la quiero hacer así tal cual. Ta, 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 ta. Que igual está bien, está perfecto si hacen eso. Yo también lo hago a veces, pero es poder entenderlo, entonces poder decir, no, no me gusta cómo se ve aquí. Voy a cambiarle acá, voy a modificarle aquí, porque como entiendo cómo funciona, puedo modificarlo. O hasta puedo hacer uno nuevo, puedo yo estar aburrida y decir, bueno, voy a empezar a dibujar un torso, voy a dibujar una cabeza. No solo de pronto usar referentes. Pero yo, bueno, a veces dibujo con referentes, pero ya